Estamos con nuestro segundo invitado, el máster Félix Pilco, vocero y asesor de Creo, quien trataremos próximas elecciones y propuesta electoral. Mi estimado Félix, buenos días, bienvenido. Y un placer poder compartir estos medios para poder conversar con la gente y con ustedes. Gracias por haber aceptado la entrevista, mi estimado Félix. La situación actual que atraviesa el país es difícil. ¿Cuál es su análisis y desde su punto de vista qué podemos hacer para mejorar? Bueno, la situación del país es crítica desde hace mucho tiempo. Este año ha empeorado y se ha profundizado. Y bueno, hay que trabajar de manera intensa para poder sacarlo adelante, porque no hay otra manera de poder sacar al Ecuador de la profunda crisis económica, sobre todo, sino que generando riqueza. Y para generar riqueza hay que generar confianza. ¿Y por qué necesitamos generar confianza? Para que haya inversión. De otra manera no va a haber inversión, y sin inversión no habrá trabajo, no habrá generación de nuevas fuentes de empleo, no habrá recursos para que el Estado impulse proyectos públicos, y no habrá tampoco las condiciones para que los actores privados inviertan en nuestro país. Por eso es importante las elecciones del próximo año. En las elecciones del año 2021 nos estamos jugando no solamente el presente del Ecuador, sino también el futuro de nuestro país. Digamos que son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Es por ello que tenemos que votar con responsabilidad, por un proyecto político serio, responsable, que tenga un equipo de trabajo que haya venido trabajando de manera intensa y que no se haya conformado a última hora. Y eso es precisamente lo que representa el proyecto político que lidera Guillermo Lasso y el movimiento Creo, porque la situación del país es sumamente crítica y necesita salidas eficientes que generen confianza para poder impulsar al Ecuador adelante. Mi estimado Félix, usted es asesor y vocero de Creo. Cuando usted hace este análisis, usted está mencionando que las propuestas están basadas en estrategias, en técnicas y en metodologías. ¿Nos puede contar algo más? La estrategia está basada en comunicar a la gente qué vamos a hacer cuando Guillermo Lasso llegue a la presidencia. Porque lo más importante y lo que más quiere la gente es saber qué ofrece el candidato, qué ofrecen los candidatos. Mucho más allá del discurso bonito, mucho más allá de las propuestas, algunas de ellas, de algunos precandidatos demagógicas sin sentido, hay que plantearle al país propuestas y un plan de gobierno que tenga el sustento necesario para sacar al Ecuador de la crisis. Y hay varios sectores que deben ser reformados, reestructurados e impulsados para poder generar riqueza en nuestro país. Uno de ellos es el sector agrícola del Ecuador, que necesita una activación completa para dinamizar la economía. Déjeme decirle algo, y a la gente que nos acompaña, el 29% del empleo que se genera en el Ecuador viene de las actividades agrícolas. De allí la importancia de empujar ese sector. Y para ello Guillermo Lasso ya ha hecho pública la propuesta de dar un préstamo, una inyección de liquidez al sector rural de nuestro país de $1.000 millones a una tasa de interés del 1% anual a largo plazo. Y cuando nos referimos a largo plazo, estamos hablando de 10 años en adelante. Es importante dar liquidez al sector rural, al campesino, a los pueblos y nacionalidades indígenas que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, préstamos para los pequeños y medianos productores. Además, un acompañamiento técnico serio, responsable al sector agrícola por parte del Ministerio de Agricultura, no como sucede hoy y como ha sucedido en las últimas décadas. Un acompañamiento técnico solamente a los compadres, a los que les cae bien o a quienes son adherentes a su proyecto político, no. Tiene que ser un acompañamiento técnico para todos quienes se dedican al campo ecuatoriano. Lo mismo, las políticas de agua tienen que ser serias, despolitizadas. Senagua debe cambiar en cuanto a su administración y a sus propuestas de trabajo para dar riego a todo el territorio ecuatoriano y en los sectores rurales, porque sin agua no hay siembra, no hay cosecha, no hay productividad. Pero sobre todo, para el sector rural es muy importante dar un acompañamiento real. ¿Y cómo lo podemos hacer?
Los subsidios que hoy muchas veces se dan a gente que no debería recibirlos, o que son utilizados para el contrabando, o que son utilizados en las fronteras para el procesamiento de drogas, no puede seguir ocurriendo. El subsidio debe servir para las personas que realmente lo necesitan. ¿Y cuál es el sector que realmente lo necesita en muchas ocasiones? El sector rural, el campesino ecuatoriano. Es a ellos quienes debería ese subsidio. Y ese subsidio que va a recibirlo directamente el campesino mediano y pequeño va a mejorar las condiciones de vida del campo ecuatoriano, va a evitar que la gente emigre, va a aumentar la productividad, vamos a dignificar la vida del ecuatoriano que hace sus labores en el campo ecuatoriano. Son parte de las propuestas, acompañado también de la política de firmas de acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países del mundo para que nuestros productos tengan más mercados donde ser vendidos. Es importante también tener ese acompañamiento. Es un círculo virtuoso que pretendemos impulsar a partir de mayo del año 2021 bajo el liderazgo de Guillermo Lasso para dinamizar la economía del sector rural. Increíble lo que usted manifiesta, las propuestas aparentemente son claras, pero muy difícil de entender cuando se quiere gobernar con la misma constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente están diciendo quítate tú, que ahora me toca a mí. Si no hay un cambio de constitución, difícilmente la gente vendrá a invertir en el país. Quienes analizamos, conocemos la política, sabemos que ustedes deben empezar buscando la independencia de poderes y un cambio en la constitución, porque realmente la corrupción y el narcotráfico gobiernan en el país, donde en la actualidad prácticamente hay una crisis de valores. Entonces la propuesta que se tiene que manejar es por ahí, transformar una nueva constitución para que todas las leyes cambien en el país, donde se pueda castigar al político corrupto, donde se pueda castigar al violador, donde se pueda castigar al mal funcionario, donde se pueda castigar al narcotraficante que le hace daño al país. Entonces, mi estimado Félix, yo pienso que las propuestas tienen que estar claras y basadas desde un análisis, desde la causa raíz, para poder emprender un nuevo futuro hacia nuestro querido Ecuador. Debo recordarle que nadie invertirá en el país si no hay una independencia de poderes, donde estamos enquistados en un país socialista, donde quiere apoderarse y apropiarse de las cosas ajenas. Entonces, ¿cómo mejorar esta situación, Félix? Usted tiene mucha razón con lo que acaba de decir, y es un sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Se han construido durante los últimos años un Estado obeso, un Estado concentrador que quiere meter las manos en absolutamente todo, donde no ha existido independencia de poderes, donde los entes de control no han hecho su labor de manera eficiente, donde la lucha contra la corrupción ha sido solamente un mero discurso, no ha demostrado resultados palpables. Y en ese sentido nuestra propuesta también va para enfrentar la lucha contra la corrupción. Hay que enfrentarla sin miedo y con decisión política. Primero hay que tener una decisión política y hay que tener un bagaje de transparencia. Y para aquello es importante también hacer una reestructura en cuanto a la forma de hacer política y a cómo se ha construido el Estado ecuatoriano. Porque lo que ha pasado en las últimas 4 décadas en el Ecuador es que se ha construido una institucionalidad que garantiza la impunidad y hace que la corrupción sea desmedida y descontrolada. ¿Quiénes han salido beneficiados de esta construcción del Estado donde se ha institucionalizado la corrupción? Los políticos tradicionales. Son ellos quienes se han enriquecido, son ellos quienes han cooptado el poder, quienes tienen esas prácticas políticas de distribuirse o compartirse o pagar favores políticos una vez que llegan al poder. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Pero y eso ha pasado con 3 constituciones y sigue manteniéndose la misma práctica política. Sigue repartiéndose el poder por parte de esta clase política tradicional que sigue haciendo política a la vieja usanza, a la vieja moda, y no ha construido un Estado de derecho, un sistema republicano que garantice igualdad de la ley a todos los ciudadanos, a usted y a mí. Y es eso precisamente lo que tenemos que construir, romper esas cadenas y seguir hacia adelante. ¿Y cómo lo queremos hacer? Antes de evaluar una posible nueva constituyente, se puede impulsar esta reforma desde el primer minuto, impulsando una despolitización de la Fiscalía del Ecuador, de la Contraloría del Ecuador, de la Procuraduría del Ecuador,
impulsando una reforma en la función judicial que debería ser independiente, ya que es un poder independiente, aparte del legislativo, aparte del ejecutivo, de la función electoral y de control ciudadano. Debe impulsarse esta autonomía por parte de la función judicial. Hay que fortalecer el trabajo de la Fiscalía, quizás dotándole de una policía propia para que puedan ejercer sus funciones de manera más diligente y transparente. Y eso se lo puede hacer con decisión política. Y permítame decirle algo, nosotros somos el único proyecto político. Guillermo Lasso se ha preocupado de construir dentro de esta plataforma política un tanque de pensamiento. Y somos la única organización en el país que cuenta con un tanque de pensamiento, que es la Fundación Ecuador Libre, que está constantemente estudiando la situación económica, social, de salud, de educación de nuestro país, y está elaborando productos, proyectos, propuestas, decretos en estos momentos para que Guillermo, apenas llegue al poder, tome decisiones para poder sacar al país de la crisis. Y una de estas decisiones y una de estas políticas es precisamente dotar de independencia principalmente a los entes de control. Mi estimado Félix, la situación actual que atraviesa Guillermo Lasso es crítica. ¿Ustedes creen que él podrá gobernar? Somos conscientes de la situación del Ecuador. Estamos absolutamente conscientes de que se necesita un liderazgo que sepa exactamente cómo poder manejar al Ecuador y sacarlo de la profunda crisis. Y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es con el país, no con ningún sector. Y en ese sentido tenemos un compromiso con todos los ecuatorianos y estamos trabajando para responder a las expectativas. Eso sí, hablándoles con sinceridad y transparencia, diciéndole a todos los ecuatorianos que esta salida no va a ser en corto plazo, va a comenzar en mayo del año 2021 y necesita de los 17 millones de ecuatorianos, solo unidos, solo trabajando en conjunto un proyecto político serio, responsable, con una meta clara, podremos salir de la crisis y catapultar y empujar al país al desarrollo. Nosotros no vamos a actuar de manera demagógica, politiquera, diciendo cosas que no se pueden hacer. Lo que nosotros sí vamos a hacer es hablarle con transparencia, con sinceridad a los ecuatorianos y decirles que apoyen este proyecto político que tiene como único objetivo generar oportunidades a todos los ecuatorianos. Bueno, mucha gente lo está relacionando y en esta campaña, donde empezará una campaña sucia, ya empezarán a recordarle el feriado bancario a Guillermo Lasso, empezarán a recordarle que los intereses en el Banco de Guayaquil, del cual él es parte, también fueron elevados y están altos, y donde no ha habido una ayuda para la gente vulnerable, para la gente necesitada. Más bien, los banqueros a nivel nacional se han aprovechado de la gente más pobre, de la gente que necesita en esta pandemia. Entonces ahora nuevamente aparecerán a decirles que vendrán con préstamos del 1%, del 2%, del 3% de interés. ¿Usted cree que esto es posible? A ver, le acabo de decir al inicio de esta entrevista que Guillermo Lasso va a implementar una línea de liquidez por medio del Banco Nacional del Fomento, que se va a volver a llamar Banco Nacional de Fomento, que es una banca. ¿Por qué no hacerlo pública en el Banco del Pacífico? Porque, a ver, el Banco del Pacífico se maneja bajo una administración privada y es un banco que ha sido comprado por el Estado y está en proceso, tengo entendido, de venta. Y en ese sentido hay que actuar de manera responsable. Hay que ver los objetivos de cada banco. Usted dentro del sistema financiero tiene a la banca pública y a la banca privada. La banca privada tiene la obligación de precautelar los recursos de sus depositantes. Porque si usted es administrador de un banco que maneja recursos ajenos, privados, su primera responsabilidad tiene que ser precautelar la seguridad de esos recursos. No es su dinero, no es el dinero del administrador, del gerente del banco. Esa es una percepción muy equivocada que muchas veces la gente lo confunde. Pero la razón de ser de la banca pública es precisamente esa,
ayudar a la población de una sociedad, a dinamizar la economía, a empujar la productividad. Son dos objetivos diferentes. En el uno no tiene una visión social, el otro tiene una visión de precautelar recursos y generar rentabilidad para sus cuentaahorristas y quienes invierten en esa banca. En ese sentido, ya lo he dicho, Guillermo Lasso acaba de proponer o ha venido proponiendo con una visión técnica. No es que simplemente un día se levantó y pensó que sería bonito decir eso, sino que ha hecho los análisis técnicos financieros, porque nadie puede ocultar, Guillermo Lasso es una de las personas que más sabe de finanzas en este país, cómo bajar esa tasa de interés al 1%. Y otra cosa que tiene que hacerse en el Ecuador es precisamente abaratar los préstamos. ¿Y cómo abaratamos los préstamos? Con más banca. ¿Por qué las tasas de interés aquí son quizás elevadas? Porque el propio Estado las implementa. La tasa de interés es dictada por el Estado ecuatoriano. ¿Y por qué tan alta? Porque el propio Estado tiene un cúmulo de regulaciones y de costos que hace que aumenten los costos financieros. Y en ese sentido hay que abaratar los costos financieros, hay que aumentar la competitividad y para ello necesitamos generar las condiciones para que más banca extranjera venga al Ecuador y debido a la competitividad y a políticas financieras que deberían acoplarse al entorno internacional, no aumentarlas por aumentarlas, podemos disminuir el costo del dinero en nuestro país, pero hay que hacerlo de manera técnica, no de manera simplemente demagógica o bajo un discurso populista. Hay que hacerlo de forma técnica responsable. Son los propios políticos, es el propio Estado que en los últimos 14 años se ha rajado las vestiduras diciendo que está junto al pueblo, los que han creado las condiciones para que los costos del dinero en nuestro país sean elevados. Bueno, mi querido Félix, difícil de entender esto cuando Guillermo Lasso mencionó que sí vendería el Banco del Pacífico, un banco que le genera utilidad. Bueno, mucha gente quedará y entenderá bajo su mejor criterio. Ustedes son inteligentes, amigos televidentes. Si nosotros queremos bajar los préstamos, dar al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5%, tenemos que imitar a la banca internacional. A muchos no les interesa, por eso no se ha realizado hasta la actualidad la invitación a la banca internacional para que venga a darles préstamos a la gente vulnerable, a la gente pobre, a la gente más necesitada. Mi estimado Félix, en la parte final, el mensaje para todos quienes ven este medio de comunicación en todo el Ecuador. Bueno, sí, el Ecuador tiene esperanza y tiene futuro, mis queridos amigos. Y este futuro se lo tiene que construir con responsabilidad, con propuestas serias, que permiten generar un país de oportunidades, mucho más allá, alejados del discurso demagógico, populista, que tanto daño ha hecho al Ecuador. ¿Cuántos aparecidos demagogos han aparecido en el Ecuador durante las últimas décadas, prometiendo el paraíso en el país y lo único que han generado es más pobreza? Hay que enfrentar un Estado corrupto, controlado por los políticos tradicionales, que solamente han beneficiado sus intereses y de su círculo. Eso hay que romperlo con independencia, construyendo un Estado de derecho, generando confianza e impulsando un modelo republicano que permita a los ciudadanos ser iguales ante la ley y ante todos. No más privilegios, más empleo, más oportunidades. Y eso es lo que está proponiendo y va a hacerlo Guillermo Lasso a partir del año 2021. Quiero agradecerle, mi estimado máster Félix Pilco, vocero y asesor de Creo desde el 2017. Muchísimas gracias. Debo invitarles, amigos, a que ustedes se preparen. Siempre les mencionamos, debemos prepararnos para elegir y para ser elegidos. Hay que seguir siendo duros con la corrupción, el narcotráfico que se encuentran enquistados en el país. Si Dios y la Virgen lo permite, el día de mañana volveremos. Buenos días.